A ver, bueno, Luz y Sal, Estefanía, esto sigue siendo para ti, intencionalmente es para ti. Me friquea tu crisis existencial porque yo la tuve. La tuve más grande que tú, pero la tuve. Desgraciadamente tú la has vivido pues desde muy pequeñita, por lo que ya sabemos tú y yo, ¿no? Lo que ha hecho mamita y lo que prometió y todo ese rollo, ¿no? No voy a entrar en detalles. La idea es que se te quite la idea de que eres un error y que Dios es tu Padre, tu Salvador, y Jesús es tu hermano, el hermano mayor, y que Dios te creó a ti. Génesis 1, versículo 26. Ya han pasado 6 días de creación. Cuando llegó el 26, ya creó todo lo demás. Ahorita está creando los animales de la tierra y nos va a crear a nosotros. 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No solo eso, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios dijo: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. O sea, ellos iban a comer plantas verdes, nosotros íbamos a comer semillas y frutos. ¿Ok? Bien. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Dios es un Dios trino, Estefanía. Dios es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso hablan: hagamos a nuestra imagen y semejanza. Déjame citarte, porque la Biblia tiene esa curiosa característica que de repente en una parte te agolpa todos los eventos y después te los va detallando cuando la Biblia quiere detallar cosas. 7 del capítulo 2. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, porque tenemos el espíritu de vida. Tenemos alma y tenemos el espíritu de vida, y los cristianos tenemos el espíritu
santo. ¿Ok? Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Describe el Edén y versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues, perdón, es que así viene, es 19 y luego 20. Formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí hay una de las capacidades que quiero que te des cuenta que hizo Dios, y aprovecho que así está la Biblia citada. Dios no hizo bebés, Dios no hizo fetos, Dios no hizo changuitos que después se volvieron humanos. Dios no hizo un reptil y después le fue diciendo, mira, te sales del agua, o un pez, te sales del agua y vas tratando de formarte brazos y piernas y pulmones y después te vas a volver un chango. Bueno, primero un mamífero X y luego un chango y luego de ahí te vas a hacer un humano, como te dicen en la escuelita los evolucionistas. Eso es mentira. Dios creó al hombre adulto, maduro e inteligente, por eso podía hablar con él. Es decir, nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Cuál es? Somos inteligentes y algunos son sabios. ¿Ok? Nos dejó nombrar a las cosas y se nos encargó el huerto para que lo cuidásemos los hombres. ¿Te acuerdas que te leí arriba que hizo una ayuda idónea para él? Bueno, espera. Y puso a Adán 20, versículo 20 del capítulo 2, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, para que, perdón, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Del varón fue tomada. ¿Por qué del varón fue tomada? Isha. Esa es la, la lectura que aparece en hebreo. Isha. ¿Sí? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no conocían el bien y el mal. Eran cuerpos glorificados, cuerpos sin pecado, que solo tenían una indicación: no comerás del árbol del bien y del mal, no lo tocaréis, perdón, no lo comeréis. Adán, tú vas a cuidar el huerto, y la ayuda idónea era Eva. Se acabó. Eva significa madre de todos los vivientes. ¿Okay? Después viene la caída y vamos a comer el árbol del bien y del mal, y entonces empiezan los pleitos y las cosas terribles. Bueno, ¿qué características tenemos nosotros que Dios tiene? Y que son características incluso buenas. Dios es celoso. Déjame empezar por ahí. Tú me vas a decir, no, pero es que
¿Cómo? ¿Los celos son buenos? Sí, porque hacen que cuides, protejas y conserves lo que amas. ¿Cómo? Cuidándolo, protegiéndolo, proveyéndolo, tratándolo bien, cuidándolo, entendiendo que um, tú quieres que él sepa o ella sepa que tú eres lo mejor que ella puede tener, ¿no? Dios no quiere que tengamos otra persona enfrente de nosotros, otro Dios, perdón, u otra cosa. Podemos enamorarnos de una persona, podemos tener hijos, podemos tener familia, pero incluso ellos están por debajo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en la encarnación de Jesús dijo: quien no renuncia a padre, madre y a su propia vida incluso no puede ser mi discípulo. Quien quiera vivir tiene que renunciar a su propia vida. Si no renuncia a su propia vida, morirá. Si renuncia a su vida, vivirá. ¿Por qué? Porque vamos a vivir para Él. Él nos creó en el día sexto. El día séptimo era santo. Ese día estaba hecho para que en el pueblo judío se honrase a Dios solamente. Se hablaba de dioses, se hacían ceremonias para Dios, se recordaba a Dios, todo era Dios. Ese día no se trabajaba. ¿Qué quiere decir? Que Dios hizo al hombre para que lo honrase y le diese gloria, igual que toda la creación. Toda la creación fue hecha para eso. Uh-huh. Bueno, entonces Dios es celoso. Dios multiplica, nosotros también. ¿Cómo lo hacemos? A través de las eh, célula masculina llamada espermatozoide y la célula femenina llamada óvulo. Nosotros somos inteligentes, Dios también. Dios nos hizo inteligentes, de hecho tuvo que ser inteligente. Dios tiene fuerza, potencia, nosotros también. Dios tiene carácter, Dios tiene carácter. Es decir, Dios se enoja, a Dios le viene ira. Dios hace mal, nosotros también. Nada más que nosotros hacemos un mal malo y Dios hace un mal bueno. ¿Cuál es el mal bueno de Dios? Bueno, Dios a lo mejor te lleva a situaciones muy complicadas para que vuelvas a regresar a Él y dependas de Él. Te puede llevar a situaciones muy complicadas para que reconozcas que solo en Él hay salvación. Solo en Él está la solución de las cosas. Solo en Él hay vida, no solo física, vida espiritual. Cuando tú no eres en Cristo, tú no dependes de Cristo Jesús, tú estás muerta en delitos y pecados. Tú necesitas entrar a la presencia de Jesús para que tú tengas vida espiritual y puedas honrar a nuestro Señor Jesucristo, a su Padre y al Espíritu Santo. ¿Tú amas? Bueno, Jesús también ama. ¿Tú amas? Jesús también ama. El amor de Jesús en algunos momentos se manifiesta como amor ágape y en otros momentos como amor filius. El amor filius es cuando nos reconoce como hijos y el amor ágape es cuando Él se desprende de sí mismo para hacer algo bueno por nosotros. ¿Qué es lo más grande que Él hizo por nosotros? Mató a su hijo en la cruz. Lo repudió en la cruz, lo maldijo en la cruz, lo castigó en la cruz, en sustitución de todos aquellos que creemos en su muerte, vida y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como el conciliador en la relación entre Dios Padre y el hombre. ¿Cuándo se rompió esa relación? Precisamente cuando el hombre le hizo caso a la serpiente, comió del árbol del bien y del mal, viene en capítulo 3 de Génesis, y entonces se abrieron nuestros ojos.
nos vimos desnudos, vimos que la desnudez era mala. Aunque hoy te digan en la calle o las feministas o quien sea que tú eres dueña de tu cuerpo y tú puedes vestir como te dé la gana y encuerarte y que te vean lo que te quieras que te vean y que te agarren lo que quieras que te agarren. En realidad eso es malo. Para Dios es malo. Ujú. ¿Quién te creó? Dios. ¿A quién le pertenece tu cuerpo? A Dios. ¿Ok? Bien. Tú tienes voluntad, es decir, tú tienes posibilidad de moverte y decidir cosas. Bueno, Dios también. Nada más que nosotros tenemos la voluntad contaminada de pecado. Entonces, como está contaminada de pecado, nuestra voluntad es para hacer lo malo. Por eso tienen que haber adultos responsables, que ya casi no hay, adultos responsables que nos enseñen el bien y el mal con el ejemplo. Antes de decirnos que no está bien algo, ellos tienen que hacerlo. Y te dicen no chupirul, pues ellos son los primeros que no deben de tomar. Si ellos te dicen no forniques, son los primeros que no deberían de fornicar. Si ellos te dicen no te tatúes, el problema es que ya no hay padres responsables, hija. Hoy desgraciadamente los padres son los primeros que te ofrecen el alcohol y te dicen aquí en la casa. Son los primeros que te ponen el condón en la bolsa. Son los primeros que te dicen ve pornografía para que no te vayas con mujeres indecentes. Así está de torcida la sociedad. Bueno, ya hablé del amor, ya hablé del celo, ya hablé de la capacidad de multiplicación, ya te hablé de la voluntad. Dios tiene la voluntad. De hecho, tú lo puedes amar por voluntad propia. ¿Por qué Dios te dio voluntad? Bueno, porque entonces tiene sentido que lo ames. Porque imagínate que nada más te hubiera programado para servirle. Hay un caso de una niña, que de hecho por eso los animales cibernéticos han sido un fracaso. Porque el animal cibernético no tiene la capacidad de tener voluntad propia. Es decir, tú lo programas y él responde a ciertos impulsos, ciertos estímulos que tú le programas. Y entonces el perro salta cuando tú le dices que salte, camina cuando tú le dices que camine y demás. Y eso llega a ser aburrido. Dicho por los niños que se les han hecho esos estudios. Por eso se han tenido que reformular las características de los juguetes para que sean un poco más extrovertidos y autónomos y tomen decisiones por sí mismos. Entonces el hombre tiene voluntad. ¿Okay? Tienes voluntad de amar o de rechazar a Dios, de amar a Dios o rechazarlo. Uh-huh. Tienes voluntad de amar a tu padre o odiarlo, a tu madre o odiarla y demás. Uh-huh. Ok. Tú, tú sabes que hay cosas buenas y malas, es decir, tienes moral. Dios también tiene moral. Dios hizo los 10 mandamientos pensando en que hay leyes de todo, 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 todo. O sea, toda su creación está basada en leyes, leyes inteligentes que cuando las queremos romper, pues provocamos caos, ¿no? Precisamente las leyes de Dios son para que no nos destruyamos unos a otros. La ley moral no vino de culturas, ni de Hammurabi, ni de Confucio, ni de Buda, ni de los romanos. Vino de Dios, ¿ok? Los 10 mandamientos fue el primer libro moral que hubo existente, con leyes ceremoniales, con leyes gubernamentales, es decir, de Estado, con leyes para la economía y con leyes ceremoniales y leyes morales. De ahí vienen los 10 mandamientos. Dios tiene ira, tú también. Nada más que la ira de Dios siempre es santa o justa. A veces nuestra ira es porque, sobre todo en las mujeres, por su condición fisiológica, porque no están las cosas como ellas las dejaron, ¿no? Tienen ese querer controlar todo.
Desde la caída, la maldición de Dios fue que ellas querían controlar todo, al hombre, todo. Por eso cuando llegan a casa quieren ver que el lápiz que dejaron en tal lugar esté en tal lugar. No, no es que sea, es parte de lo que dejó la caída. Ujú. Ira, tenemos Dios es bondadoso. ¿Tú eres bondadoso? Claro que sí. Dios es bondadoso, es decir, hace cosas volutivamente buenas. Sí. De hecho, todo lo que hace Él es bueno, agradable y perfecto. En sus hijos, por encima de cualquier otra cosa. Ujú. Ok. Dios es misericordioso. Tú también. ¿Qué es la misericordia? No darle a las personas lo que se merece. Es decir, si tú sabes que alguien, por, no sé, romperte un mueble, debería de ser multado y que te pagues ese mueble, pues tú decides no cobrárselo y decirle, te perdono, no me pagues. Procura estar más relajado, no estar tan loco y no pasa nada. Ujú. Dios tiene gracia, tú también, tú tienes gracia. ¿Qué es gracia? Darle a las personas las cosas que no merecen. Un ejemplo, no siempre nos portamos bien y papá y mamá de repente nos dan regalos, aunque no nos portemos bien, es decir, no hagamos todas las reglas de casa que debamos hacer. ¿Ok? Bien. Tú eres fiel, tú crees en la fidelidad, Dios también es fiel. Dios es fiel. Dios no se separa de sus hijos. Si Él hace un pacto conmigo y me dice, mira, si tú crees en mi Hijo como tu Señor y Salvador y le das el control de tu vida y le confiesas todos tus pecados y de aquí en adelante decides atender a la palabra de Dios, yo te voy a heredar, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo te voy a llevar a mi reino y vas a ser mi hijo y vas a ser tratado como Jesús. En la tierra vas a sufrir, sí, vas a padecer, sí. Mientras más cristiano seas, más vas a padecer. Pero de todas formas vas a padecer si te alcoholizas, si te enamoras de un fulano, de una, si crees en las personas, si crees que un empleo te da la felicidad, o si el dinero te da la felicidad, o la televisión te da la felicidad, o tu papá te da la felicidad, o tu familia. Porque todo eso se va a acabar. Dios no se va a acabar. Dios tiene una promesa para ti y es eterna, que además nos va a cuidar en la tierra, nos va a proteger. No nos va a tener aquí nada más perdiendo el tiempo. Vamos a estar honrando y glorificando su palabra y buscando a más personas que necesiten ser salvas. Uh-huh. Okay. Él es fiel, Él es justo. ¿A ti te gusta la justicia? A Dios también. ¿Qué es la justicia? Cuando vemos que alguien le pega a un bebé, por ejemplo, y el bebé no se puede defender, y le pega, y llora. Cuando le pegan a un perro, cuando vemos a un perro en la calle y no tiene de comer. Cuando vemos que le dicen que quieren a los animales y nada más los tienen amarrados de una correa todo el día. Ni agua, ni comida, ni nada. Pero ahí están, ¿no? Eso decimos en el estómago, decimos, ¡ay, pobre perro! Hay que hacer algo por él. Bueno, Dios es justo, Dios va a hacer justicia. Dios está haciendo justicia. Y Dios al final va a abrir el libro y va a buscar, Estefanía Mirel Torres Osorio, pecados. Si no estás en Cristo, tus pecados te va a poner tu castigo, te va a poner en un lugar en el lago de fuego, en el infierno. Lago de fuego, infierno, Hades, Seol, como lo conozcas. No era para nosotros, Estefanía, era para Satanás, pero, y sus demonios, pero se nos ocurrió hacerle caso a la serpiente. Así que hay un lugar también para nosotros. Uh-huh. Entonces ahí vamos a estar los que no hayamos creído en Jesús.
como nuestro Señor y Salvador, no hayamos confiado en sus obras, no hayamos creído en su palabra, no hayamos aceptado que Él es el único que puede salvarnos y que poner nuestra fe en Él y solo en Él es lo que nos va a traer salvación. Independientemente de que en la vida nos vaya mal, de que la gente nos odie, de que tengamos problemas laborales y demás, con Él tenemos garantizado el cielo. Bueno, Dios es sabio. Hay algunos hombres que son sabios, pero todavía nos falta mucho. ¿Qué es la sabiduría, amor? La sabiduría es aplicar los valores morales de Dios en todas tus decisiones. Ejemplo, voy a comerme un plato de comida. Ya me llené, pero está muy sabroso. Quiero seguir comiendo. La ley moral me dice eso, seguir comiendo cuando ya no tienes hambre, es gula, es pecado. ¿Vas a seguir comiendo? Y entonces te refrenas y dices, no, ya no voy a seguir comiendo. Ahorita que vas a entrar a la pubertad y a la adolescencia y todo el mundo te dice que es normal que te manoseen y que te besuquen y que te pongas a tomar y que te vayas a tener noviecitos escondidas y demás. Y todo el mundo te dice que es normal, que es tu etapa, que... No, no es cierto. Eso es una estupidez. ¿Tu etapa es bueno o es malo? ¿Frente a quién? ¿Frente a mi mamá? No necesariamente. ¿Frente a mi papá? No necesariamente. ¿Frente a mis abuelos? No necesariamente. ¿Frente a Dios? Todo ponlo enfrente de Dios. Di, Dios, ¿te agrada que yo haga esto? Veo en tu Biblia y veo cómo trataste a los fornicarios. Los mandaste al infierno. Ah, entonces no lo hago. ¿Cómo trataste a los borrachos? Al infierno. No lo hago. ¿Cómo tratas a los groseros? Al infierno. No lo hago. ¿Cómo tratas a los chismosos? Al infierno. No lo hago. ¿Cómo tratas a los que le faltamos al respeto a nuestros padres? Al infierno. No lo hago. Y así. ¿Por qué? Porque yo quiero respetar la palabra de Dios. ¿Qué más? Dios... híjole. Pues creo que serían de los muchos atributos comunicables que tenemos con Dios. Dios no miente, nosotros sí. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, debemos tender a dejar de mentir. Él no miente. Él no puede crear otro Dios, porque ese otro Dios sería una criatura. Él no puede pecar, no está en su naturaleza. De hecho, Él responde con ira al pecado, no porque Él quiera estar iracundo y molesto. Simplemente responde a algo que no está dentro de su naturaleza. ¿Qué es el pecado? Desobedecer la palabra de Dios. ¿Ok? Desobedecer la orden de Dios. Bien. A Dios le gusta la familia. A ti también. A Dios le gusta la familia. Dios quiere un matrimonio decente, santo, donde haya una mujer y un hombre unidos para siempre. Sí, por eso te lo cité aquí. El hombre y la mujer se unirán y formarán una sola carne. ¿Okay? A Dios le gusta la familia unida. A Dios le gusta una madre decente y un padre decente. Un padre que honre a Dios y una madre que sea fiel a las escrituras. Eso no le gusta a Dios. ¿Ok? Entonces, ahí están los atributos, hija, que tiene Dios, ¿no? Dios está vivo, tú también, aunque estás viva biológicamente, pero muerta en delitos y pecados. Espero en Cristo Jesús que un día te des cuenta que fuiste hecha a imagen y semejanza de Dios para honra y gloria de Dios. Todo lo demás es basura. Todo lo demás es arena. Todo lo demás es vanidad.
Recuerda, hija, no eres un accidente, no eres un error, no eres protoplasma. No importa que nos traten como basura. Acuérdate que el mundo está caído y que hay quienes no tienen el don de ser mamá o papá. Y lo único que están buscando en estas fechas, en estas épocas, es su propio bienestar. Y nos pueden arrumbar como si fuéramos la muñeca fea. Pero para Dios tú eres valiosa. Por eso te permitió nacer. Y por eso estás aquí. Tú tienes un propósito con Él. Honrarlo y glorificarlo. Y vuelvo a repetirte lo que te dije en los videos cortos. Si tú le dices a Dios con todo tu corazón, así como has hecho tus jueguitos esos de María Sangrienta y no sé qué tonterías te pones a decir, así como haces esos jueguitos, tú le dices a Dios, Jesucristo, quiero que tú vivas en mí. Espíritu Santo, vive en mí, contrólame, manéjame, lleva mi vida. Yo quiero ser tu hija, yo no quiero que después de sufrir todo lo que estoy sufriendo, después me vaya yo a sufrir al lago de fuego por no ser tu hija. Quiero obedecerte, quiero honrarte, quiero glorificarte. Y si hiciste bien la oración, si la hiciste con fe, creyendo en Dios, creyendo en Él, después puedes hacer lo que quieras, Mirel, porque todo lo demás lo hace Dios. Dios te va a hacer que me llames por teléfono y me digas, papá, ¿me dices qué leer en la Biblia? Papá, estoy revisando la Biblia. Oye, papá, ¿quién es fulano? ¿Quién es sutana? ¿Quién es perengano? Y demás. El hambre de la Biblia no se alcanza por ser inteligente o por querer leer o por haber hecho una licenciatura o una maestría. El hambre por la Biblia es querer conocer a tu Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la Biblia. La Biblia nos dice quién es Dios. El Espíritu Santo la inspiró en 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. ¿Ok? Te amo, Estefanía. No eres un error. Eres una niña maravillosa. Eres hecha a imagen y semejanza de Dios. Por favor, quítate la estupidez de la cabeza de que eres un chango sin cola. Que no te traten con dignidad es problema de ellos. Tú tienes dignidad y calidad humana, porque Dios te hizo humana. Dios te bendiga, Mirel, te lo voy a mandar cuando lo ponga en el YouTube, para que tú lo puedas ver las veces que quieras. Te amo. Eres humana, hecha a imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No eres una callejera, no eres una borracha, no eres una grosera, no eres un error. Si tú quieres, puedes ser la hija de Dios. La hija de Dios. Reina con Dios. Coheredera de Dios. Del linaje escogido de Dios. Siempre que reconozcas en Jesús a tu Maestro, a tu Amo y a tu Señor y a tu Salvador. Que el Espíritu Santo esté cuando tú oigas este video y que lo oigas. Que Dios me dé la gracia.